Amables televidentes, Boris de León les da la bienvenida a Sala Jurídica, la propuesta educativa sobre legislación inmobiliaria de su canal Bajo Techo TV, el primer canal de variedades inmobiliarias del país. En estos momentos nos encontramos en la sede de la jurisdicción inmobiliaria. Acompáñenos a aprender sobre derecho inmobiliario. Y no podríamos haber iniciado este programa de Sala Jurídica de mejor forma que con la grata presencia del doctor Wilson Gómez, quien es director nacional de registro de títulos y funge como un académico de primer orden en materia inmobiliaria. Muchas gracias, don Wilson, por acompañarnos en esta ocasión. Y quisiéramos saber primeramente, como un asunto de gran interés nacional debido al impacto que tiene sobre el desarrollo económico y social de las personas, ¿en qué consiste esa oficina denominada Registro de Títulos? Bueno, en primer lugar, saludar a Sala Jurídica en esta etapa. Y por supuesto, esa pregunta reviste una importancia extraordinaria por cuanto la gente tiende normalmente a confundir lo que es Tribunal de Tierras, lo que es Catastro Nacional, lo que es mensuras catastrales, con la oficina propiamente del registro de títulos. Bueno, el registro de títulos no es más que una dependencia de la jurisdicción inmobiliaria, un órgano que está ahora concentrado alrededor de la Dirección Nacional de Registro. Y cada una de esas oficinas, en la actualidad en operación, unas 23 diseminadas en todo el territorio nacional, cada oficina tiene una competencia territorial. Y entonces la misión de esas oficinas es, por un lado, registrar las operaciones inmobiliarias y en consecuencia dar seguridad, publicitar, o sea, dar a conocer quién es propietario, quién tiene título, los inmuebles si están afectados o no están afectados, certificaciones sobre la situación del inmueble. Es una forma de que la gente conozca, inclusive ahora con la modalidad de la sala de consulta, que permite que una persona ubicada en cualquier punto del territorio nacional pues pueda saber con respecto a un inmueble, no importa dónde esté localizado. Y entonces esas dependencias también velan porque la gente haga una inversión segura. Entonces, procuramos fundamentalmente dar información, una información fiable, una información que revista caracteres de certeza y que la gente en consecuencia pues pueda perfectamente conseguir ese tipo de informe, se edifique con respecto a los inmuebles. Bueno, esas oficinas juegan un rol y un papel tan importante que la persona que va al registro antes de hacer inversión y verifica y con la copia que le dan procura que el registro le informe con respecto a la firma de ese documento, no solo los datos y las informaciones que están contenidas en el registro mismo, sino ya esos detalles, ¿verdad? Si ese certificado de título, esa constancia anotada, si responde realmente a la verdad. Y entonces yo digo, bueno, la mejor manera de un ciudadano asegurarse de que va a ser una inversión buena, garantizada, es diciéndole a quien le está haciendo la oferta de venta, bueno, vamos a registro. Entonces van a registro con ese certificado, con ese documento, y si registro efectivamente hizo la comprobación del lugar y le dijo invierta, no hay riesgo. O sea que si la gente adopta providencia con la oficina y se apoya en la oficina, consigue el propósito. Uno ha escuchado hablar acerca de que en nuestro país rige el sistema Torrens. ¿Podría explicarnos en qué consiste este sistema Torrens? Sí, ciertamente. En el país, históricamente, habíamos tenido el sistema ministerial francés, un sistema de registro que la gente le llama conservaduría de hipotecas, que es el que funciona en Francia, pero de una debilidad en términos de eficacia, de modo que, como ocurre en la mayoría de los países o en todos los países de América Latina, se tiene un registro de propiedad donde predomina el acuerdo entre las partes
o sea, lo que le llaman los abogados el consensualismo, o sea, basta que las personas se pongan de acuerdo en precio y cosa y es suficiente como para que se caracterice la operación. En el sistema nuestro no es así. Okay. En el sistema Torrens no solo es necesario que la gente suscriba su documento con la intervención de un notario, no es suficiente con que pague los impuestos e impuestos internos registre la operación de pago, no es suficiente. Para que el derecho se configure, se caracterice y se complete, es preciso recurrir a la oficina de registro de títulos, ¿verdad?, con este sistema, y entonces cuando se inscribe en el registro es que hay titularidad, es que hay un derecho caracterizado y configurado. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema Torrens es un sistema singular, es el más seguro de los sistemas registrales. Entonces cuenta con todo lo que es un orden como sistema, y ese orden está dispuesto por los órganos. Okay. Entonces están los tribunales para los conflictos integrados, ¿verdad? Están mensuras catastrales para la ubicación y medición. Está el abogado del Estado para el caso de una situación de un intruso, una persona que incursione en una propiedad ajena, el dueño, presentando su título, haciendo prueba, sí, puede concurrir a la oficina de abogado del Estado, que no es más como una especie de procurador de un fiscal especializado en materia de tierras. Y entonces ese funcionario tiene la obligación de dar protección y dar seguridad a ese ciudadano. Entonces está la oficina, como he dicho, de registro de títulos que he explicado, lo que significa que es un sistema muy completo. Está con nosotros desde 1920, tiene ya 90 años de gravitación en la vida dominicana y tiene sin duda ya las características propias de un sistema dominicano. Esto quiere decir que el derecho de propiedad sobre los inmuebles se constituye a partir del registro. Exactamente. Esto quiere decir que no es seguro invertir en inmuebles que no estén registrados. Correctamente. Bueno, lo más seguro es el inmueble que está registrado, que tiene título. Si el inmueble tiene título, entonces está registrado. Y se incorpora, el inmueble se incorpora al sistema a partir de un proceso que la gente ha oído mencionar que se llama saneamiento, que no es más que la forma de depurar los derechos. Un juez conoce la situación de una ocupación que se tiene de un inmueble que nunca ha tenido título. Y la persona la ha ocupado por muchos años, que puede ser mínimo 5, según las circunstancias establecidas por el Código Civil, máximo 20 años. Entonces, si una persona ocupa un inmueble que no tiene título, ¿verdad?, que no ha sido objeto de saneamiento en consecuencia, y tiene ese tiempo y lo ha ocupado de manera pacífica, de buena fe, a título de propietario, de manera pública o notoria, pues puede ir ante el juez y probar por todos los medios que se es poseedor de buena fe y como titular, ¿verdad?, a título de propietario, de hecho. Y entonces se termina reconociendo el derecho. Ok. Vamos a proceder a una breve pausa comercial y cuando continuemos vamos a tratar el tema de las constancias anotadas. Derechos registrados pero en forma insegura. Regresamos. Continuamos con nuestra entrevista con el Dr. Wilson Gómez, director nacional de Registro de Títulos. Existe una situación en nuestro país particular y es el caso de las constancias anotadas. A veces un comprador se acerca a un inmueble de su interés y el vendedor le dice que sí, que se lo vende, pero que él tiene que hacer el deslinde. ¿En qué consisten estos conceptos, constancia anotada y deslinde? Sí. Fíjense, la constancia anotada, sin duda, es el resultado de un derecho que se registra. Ahora, es un derecho un tanto precario, porque aunque en principio tiene fuerza probante, sin embargo, el derecho no se caracteriza en los términos en que se consigue con un título definitivo. ¿Por qué? Una constancia no es más que un derecho que se tiene dentro de un certificado de título. Entonces, ese derecho existe como cuestión de principio. Ahora, ¿dónde está ese derecho ubicado? Está localizado. O sea, usted puede perfectamente con una constancia anotada decir estoy aquí. No. Simplemente se le reconoce un derecho
dentro de la parcela, ¿verdad? Pero ¿dónde está localizado? Entonces eso dificulta el cumplimiento del principio de especialidad, vale decir, de la individualización del derecho. Entonces, ¿qué hacer? Hay un procedimiento especial, el deslinde, que permite que efectivamente haya una actuación propia de lo que es el órgano técnico de la jurisdicción desde el punto de vista de la medición y de la ubicación, mensuras catastrales. Un agrimensor hace un trabajo que tiene que ser aprobado o validado por mensuras catastrales y entonces mide y ubica el inmueble, por tanto nos da bastante aproximada una información sobre la extensión superficial del derecho que usted tiene, y además de eso dice su localización, que tiene al norte, que tiene al sur, que tiene al este, que tiene al oeste, en fin, lo ubica. Y entonces así se caracteriza el derecho, porque ya no solo usted tiene el derecho mismo desde el punto de vista teórico, sino que desde el punto de vista real sabe exactamente dónde está su derecho. Y entonces es la ventaja de lograr que su inmueble sea deslindado, ¿verdad? Okay. Y de esa forma, pues, como he dicho, se cumple con el principio registral de especialidad, que es muy importante a la hora de establecer ese derecho. Ok. Tenemos entendido entonces que no es seguro invertir en inmuebles que estén amparados en constancias anotadas. Es aconsejable, pues, solicitar al vendedor del inmueble, al actual propietario, que primero se deslinde e individualice su derecho antes de nosotros adquirir el mismo. Actualmente se puede comprar un inmueble amparado en una constancia anotada. Sí, fíjese, hay un tipo de constancia anotada que es un verdadero título, que es el caso de las constancias anotadas que corresponden a los condominios. O sea, ese es un tipo de constancia anotada caracterizada que equivale al título. Ahora, las constancias relativas a esos terrenos, ¿verdad? No hay duda de que ofrecen siempre un cierto nivel de riesgo. No siempre importante, pero es preferible comprar siempre con un inmueble deslindado. Ahora, usted puede perfectamente hacer comprobaciones respecto del lugar, puede ir al lugar, puede de alguna manera establecer en qué medida es fiable la persona que le vende. Si es necesario, pues bueno, su agrimensor, que finalmente le hará su deslinde, puede perfectamente ir y hacer la comprobación de que lo que le están vendiendo está dentro de esa parcela. Y efectivamente, con una constancia hoy que establezca que no es transferible, no se puede, por supuesto, hacer un negocio exitoso, porque hay el riesgo de que no es transferible y entonces hay que agotar el proceso de deslinde. Hay un tipo de constancia con la que sí se puede todavía hacer una transferencia. O sea, esa constancia que no está afectada por intransferibilidad, pues perfectamente puede hacerse una negociación por una única y última vez. O sea, como no está afectada por intransferible, se puede vender, y a la hora de que se hace la transferencia, la que le sale al comprador dice intransferible. Entonces el comprador tiene que hacer su deslinde si quiere realmente tener acceso a crédito, ¿verdad? Claro. O si quiere realmente hacer transferencia o cualquier negociación, dicho de otra manera. Lo que significa que, sin duda, que el deslinde es el que permite que se caracterice definitivamente el derecho. Y usted ha hecho una precisión muy importante, y es la relativa al acceso al crédito. Actualmente los bancos no están otorgando préstamos hipotecarios sobre inmuebles amparados en constancias anotadas, precisamente por la inseguridad al desconocerse la ubicación exacta del inmueble. Pero ¿qué sucede en el caso de las personas que tienen el derecho de propiedad pero en base a contratos? Bueno, sin duda, la jurisdicción inmobiliaria, con el concurso de la Suprema Corte de Justicia, pues pensando en esas situaciones donde hay parcelas complejas o parcelas no complejas, en ambos casos se han dictado resoluciones muy importantes que se orientan a facilitar
soluciones técnicas para que las personas adquieran su titularidad. O sea que lo que tienen que hacer esas personas es acercarse a los que son titulares de la tierra. ¿A quién le vendió? Exactamente, que la gente llama a los que tienen el título madre comúnmente, que son los que tienen esos derechos registrados y que tienen de alguna manera la hegemonía en la titularidad. Entonces esas personas pueden lograr con ellos que se acojan al beneficio de esas resoluciones para conseguir su título, porque la verdad es que sin título no hay un derecho caracterizado y una persona tiene que colocarse en condiciones de que su propiedad de alguna manera le valga, claro, y le responda frente a una situación de necesidad. Por tanto, es muy importante que se tenga conciencia de que sin título no se va a conseguir acceso a crédito. Y si se consigue en circunstancias como esta, tan precarias, entonces siempre estará por debajo del valor real, claro, del inmueble. Claro. Vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando continuemos vamos a hablar sobre el papel que juegan los abogados y los notarios en el tráfico inmobiliario. Continuamos con nuestra entrevista con el Dr. Wilson Gómez, director nacional de Registro de Títulos. Hay un punto importante que debemos tocar y es el papel que juegan los abogados y los notarios en el Instituto de Registro de Títulos. ¿Una persona necesariamente requiere los servicios de estos profesionales? Mire, sin lugar a dudas que se aconseja. O sea, una transferencia requiere de orientación. Bueno, si la persona tiene el tiempo y puede llegar al registro de títulos y puede presentar la documentación, que como hemos aconsejado, que lo mejor es que vaya con el propio individuo que está haciendo la oferta, sí, y que lleve la documentación para que el registro verifique y le dé el visto bueno, es lo ideal, ¿verdad? Hay gente que no tiene ese tiempo y entonces tiene que auxiliarse de un profesional, a veces un abogado, a veces un notario, a veces un ingeniero constructor, a veces un promotor de vivienda, en fin, de personas que están en el ámbito y que tienen conocimiento de cómo opera el registro y cómo se hacen este tipo de tramitaciones. Siempre es aconsejable la buena orientación, por eso las personas tienen que procurar el auxilio de un notario, de un abogado, de una persona vinculada al quehacer inmobiliario, pero que conozca y que, por supuesto, lo deseable es que sea una gente que goce de buena reputación. O sea, claro, es muy importante identificar el abogado de buena reputación, el notario de buena reputación, el agente inmobiliario de buena reputación como forma segura de dar los pasos. Por supuesto, estas personas tienen que tener siempre conciencia, rectitud, en el sentido de que tienen que no perder de vista que están manejando el capital de vida de un ciudadano, sí, que ha hecho esfuerzos extraordinarios para realizar un sueño, un deseo, un anhelo, que es tener su casa propia. Por lo general son gente que están fuera del país los que hacen ese tipo de economía. Sí. Y esa gente se esfuerza enormemente y lo lógico es que un profesional, alguien vinculado a este quehacer, pues tenga esa conciencia, haga una especie de calificación propia, procurar que la operación cumpla con el voto de la ley, que se adopten las medidas de precaución, de cuidado, porque siempre hay que adoptar medidas para que la operación sea eficaz y cumplir con los principios registrales. Si la persona es responsable, sí, los riesgos son los menores. Por fortuna, como he dicho, este sistema registral nuestro es muy seguro y entonces eso ha determinado que en términos de las informaciones que suministra, sí, el registro, desde el punto de vista de las certificaciones de estado jurídico y otras certificaciones, bueno, el margen de error
es inferior al 0.5%. O sea, es menos de la mitad del 1%. Lo que significa que es buena en sentido general y hay mucha precisión por la naturaleza del sistema. Por eso la gente está muy protegida y en todo caso se aconseja pues ser cauto, ser prudente, buscar orientaciones y no desesperarse y sobre todo tener mucho cuidado con las ofertas muy atractivas. Porque a veces se presentan unos precios muy por debajo de lo que es el valor real y eso debe llamarle la atención a la gente porque mucha gente es estafada porque se desespera y cree que está recibiendo un beneficio con un precio muy desproporcionado, muy por debajo del valor real. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ok. Don Wilson, ¿podría especificarnos cuál es la diferencia entre el abogado y el notario? ¿Hay una condición particular acerca del notario? Sí, mire. El abogado, por supuesto, consigue una autorización del Estado a través de un S4 luego de que cursa una carrera universitaria. Ahora, desde el año 1927 se requiere que para ser notario se sea abogado. Entonces, el notario es un abogado, pero que además de su S4 como abogado, para ejercer la profesión y defender los derechos de las personas y postular en los tribunales de la República válidamente, bueno, pues el Estado le otorga, luego de aprobar, ¿verdad?, un mandato de la Suprema Corte de Justicia, que es quien en definitiva evalúa y determina y nombra el notario. Entonces el Poder Ejecutivo libra un S4 autorizándolo formalmente a ejercer esa función, porque es una función pública. Sí. Y entonces el abogado es, el notario, el abogado notario es un oficial público que tiene fe pública. El Estado, en cierto modo, renuncia a su monopolio en términos de administrador de la fe pública y se la pasa a ese oficial que se llama notario para que él se convierta, en términos muy sencillos, en los ojos del Estado en ocasión del ejercicio de la función notarial. Ahora, ¿qué podría hacer una persona en caso de que sea defraudado por su abogado? ¿Cuál sería la legislación que deberíamos tener en cuenta? Sí. Fíjense, si una persona por alguna razón, en ocasión de la cuestión inmobiliaria o por cualquier otra circunstancia, se ve afectado por la actuación de un notario, entonces tiene como alternativa el Colegio de Notarios, pero fundamentalmente la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene el control disciplinario de los notarios. Si, por lo contrario, no se trata de un notario en ocasión del ejercicio de esa función, sino de un abogado en ejercicio de la función de abogado, entonces la instancia disciplinaria es el Colegio de Abogados de la República y la instancia de apelación, la Suprema Corte de Justicia, lo que significa que hay todo un régimen para cuando este profesional, ya sea como abogado o ya sea como notario, falte a su compromiso ético. Bueno, muchísimas gracias, don Wilson, por acompañarnos. Lamentablemente hemos llegado al final. Ojalá haya una próxima vez. Y hasta una próxima entrega de su programa Sala Jurídica, la propuesta educativa de Bajo Techo TV.